Tu palabra siembra en mí, su fruto es crecer. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a los que se están conectando en nuestro servicio, viendo su palabra de este día jueves. En un minutito damos inicio. Nuestra Cristo, nuestra Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación. Dios les bendiga, hermanos, a los que se van conectando, uniendo a nuestro servicio, a nuestra reunión de este día jueves 23 ya de octubre. Estamos por iniciar nuestro servicio de este día. Así que gracias de todo corazón por estar ahí conectados. Gracias por sus oraciones también. Esperando podamos estar mejor de salud también para el día sábado, nuestro megaculto. Así que muchas gracias. Amén. Vamos a dar inicio, amados hermanos, entonces a nuestro estudio importante. El libro de Judas, estamos ya apenas por el versículo 8 de los 25. Nunca pensé que realmente nos íbamos a tardar tanto. Imagínense, es la parte, quiero ver, número 8. Nunca pensé que nos fuéramos a tardar tanto en esta carta, pero es necesario, queridos hermanos, sobre todo por lo que la iglesia está atravesando en todo pues el mundo y también lo que puede llegar a atravesar, ¿verdad? Así que es muy importante que podamos entenderlo. Así que vamos a orar primeramente para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos pueda dar también discernimiento a través de su palabra y poder comprender, entender y vivir realmente estas verdades eternas que han estado, que ha dejado estipuladas en la palabra. Así que oramos, hermanos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites poder estar acá reunidos de esta manera. Señor, en un servicio más de esta reunión de viviendo en tu palabra, Señor, gracias por los hermanos que se conectan, por los amigos y hermanos que van a ver después también, Señor, este video. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites y tú haces, Señor, a través de tu palabra, pidiendo que nos dé sabiduría, entendimiento. Señor, danos discernimiento para poder comprender, tener una buena comprensión de tu palabra. Que sea realmente ella y no el hombre, Señor, hablando a nuestro corazón. Es por eso que te entrego mis pensamientos, mis sentimientos, Señor, porque el deseo de mi corazón es que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea de edificación para tu pueblo. Te suplico, Señor, que a través de tu palabra podamos traer la verdad y poder caminar en ella, Señor. Poder entender todas las acechanzas del enemigo
poder entender la manera en la que esto es un peligro muy grande para la iglesia, Señor, todas las falsas enseñanzas que se infiltran. Te suplico, Señor, que nos ayudes en esta noche, buen Dios. En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Vamos a dar la lectura a Judas capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amados hermanos, a manera de contexto, hemos venido estudiando esta hermosa carta de Judas, haciendo énfasis en el versículo 3, que nos hace un llamado, y siempre lo decimos al inicio de los estudios, nos hace un llamado a poder contender, a poder guerrear, ¿verdad? Siendo defensores de la verdad, una lucha hermosa, una lucha a la que la palabra nos ha mandado a poder defenderla. Entonces, incluso nos manda a contender ardientemente por la fe. Y lo estudiamos que esto, para que podamos entenderlo, dice que luchemos hasta agonizar incluso por esto. Pero ahora vamos a comenzar a analizar los versículos 8 y posiblemente los siguientes, que, hermano, a manera de ilustración, en los últimos años, o mejor dicho, casi siempre, nos vemos inundados por imágenes de terrorismo en los medios. Por eso el tema de esta noche es terroristas espirituales y cómo identificarlo. Y todas estas personas captan la atención de todos, captan la atención del mundo completo. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes, vemos imágenes en los periódicos, en fin. Y si usted se da cuenta, hay una necesidad de los gobiernos, la mayoría de gobiernos de todos los países, precisamente en implementar una estricta seguridad precisamente en las fronteras o en los aeropuertos, precisamente porque hay un temor muy grande hacia este tipo de personas, de los terroristas. Porque ellos han representado un nuevo tipo de guerra, no una guerra convencional, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, sino un tipo de guerra muy distinto, un nuevo tipo de guerra y al mismo tiempo es muy mortífera. ¿Por qué? Porque son muy efectivos y nuestras mentes están llenas de ese tipo de imágenes de destrucción, de muerte, por esos tipos de ataques. Entonces, y lo que hace este tipo de ataques de terroristas tan peligrosos y letales son por dos cosas. Primero, es que no son fácilmente visibles porque operan de manera clandestina, a manera que nadie los pueda ver, están ocultos, son desconocidos, no portan un uniforme, no se sabe quiénes son, ni siquiera se sabe dónde están. Tampoco se logra entender, hermanos, qué es lo que van a hacer, ni de qué manera van a ejercer su ataque, ni tampoco cuándo o en qué momento lo van a hacer. Normalmente se descubre hasta que el ataque mortal ya ha terminado. Hasta entonces nos venimos a dar cuenta que fue un ataque terrorista. Entonces la primera razón por la que son peligrosos, primero porque pasan desapercibidos, le decía, y la segunda es porque están dispuestos a entregar su vida por la causa que ellos tienen en sus pensamientos y en sus vidas. Y es por eso que esto ha llevado a todo el terrorismo a un nuevo nivel en el mundo. Siempre ha habido este tipo de ataques, pero este nuevo ataque de manera suicida que lo llevan precisamente ellos a otros niveles, ¿verdad? Entonces, porque están dispuestos a hacer esas cosas porque ellos no están expuestos a ninguna amenaza. O sea, no conocen el miedo porque no hay ningún recurso legal que les pueda afectar, porque después de lo que hacen al final, ellos ya no pueden, precisamente, ya no les va a afectar en nada, porque están precisamente ofreciendo su vida.
Entonces, pero lo que ellos le protege contra sus actividades letales depende de que lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, o de lo que ellos son antes de que hagan el ataque. Entonces, de manera que no podemos amenazarlos con lo que se les va a hacer después del ataque, porque no significa nada para ellos, porque ellos con gusto están entregando su vida por la causa de que ellos piensan. Así que no les puede decir, si usted comete un acto de terrorismo, lo vamos a meter en la cárcel, porque para ellos eso no les tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque precisamente están entregando su vida. Y el mundo está ocupado en eso, ¿verdad? Buscando la manera de cazar a los terroristas, haciendo todo lo posible con todos los medios que tienen al alcance para descubrir a los terroristas antes que cometan esos actos. Y muchas naciones y países precisamente están haciendo un esfuerzo masivo porque cuesta incontables miles, quizás millones de dólares y horas de trabajo en intentar encontrar, oiga bien, en encontrar a los terroristas antes de que ellos actúen. ¿Por qué? Porque cuando un terrorista ya actuó, ya es demasiado tarde. Entonces hay que descubrirlos, desenmascararlos, exponerlos y por lo tanto proteger a la gente de ellos. Entonces, hermano, yo sé que usted al igual que yo entendemos esto. Y nosotros como cristianos estamos preocupados por esa situación alrededor del mundo, porque sabemos que en cierto sentido es correcto preocuparnos en contra de esta situación en tantos países, ¿verdad? Que nos causa aquellos que nos gusta la justicia y ver las cosas rectas, precisamente estas cosas sabemos que nosotros pues las odiamos. Entonces, y hay apoyos a muchas naciones para esa guerra contra el terrorismo. Incluso Romanos capítulo 13 dice, el gobierno existe para proteger a las personas inocentes de quienes quieren hacerles daño. O sea, entendemos que es una función del gobierno. De hecho, bíblicamente hablando, es una de las pocas funciones legítimas del gobierno que el gobierno, bíblicamente hablando, puede ejercer, empuñar la espada. Es decir, Dios le ha dado al gobierno el derecho de proteger la vida de sus ciudadanos al costo que sea. Y observo cómo muchos cristianos se preocupan por esto, ¿verdad? En nuestro país hay muchos creyentes cristianos incluso que apoyan al gobierno en toda la lucha que ha venido teniendo también en contra de este tipo de personas que han atentado contra la vida de tantas personas y de alguna manera traer seguridad al país. Nos alzamos en nombre de la justicia y celebramos esto y le damos validez, le damos una aprobación, estoy hablando como cristianos, porque hay una necesidad muy grande de seguridad. Sin embargo, también de la misma manera el pueblo cristiano, la iglesia evangélica, pero parecen ajenos, despreocupados e indiferentes incluso a todos los grupos satánicos que se han venido infiltrando en la iglesia con el objetivo de destruirla. Nos sentimos contentos de un país seguro, pero somos ciegos ante los ataques que estamos teniendo en la iglesia en general. Entonces, amados hermanos, hay una guerra espiritual en marcha. Hay una guerra que se está originando o que se está dando dentro de la iglesia y que se está librando de esta forma, ¿verdad? De una forma terrorista, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Dice la palabra que el enemigo se disfraza incluso de ángel de luz. Se viste de oveja. Y eso es lo que lo hace tan letal y peligroso para la iglesia. Es lo mismo que hacen los terroristas en muchas naciones. Primero, no sabemos quiénes son. Y segundo, no les importa irse al infierno para siempre
con sus mentiras y están dispuestos a ser destruidos por sus propias falsas enseñanzas, doctrinas. Por eso le digo, y al observar la iglesia evangélica cristiana, yo veo incluso, usted comienza a ver, a poder ver tantas cuestiones que se dan en tantas iglesias, a ver el pueblo de Dios, iglesias que están ardiendo en destrucción por bombas de terroristas espirituales de Satanás, que han sido plantadas en muchas iglesias, aquí y allá por todos lados, para volar en pedazos las iglesias, siempre y cuando sus objetivos, los objetivos de ellos sean de la iglesia, ¿verdad?, sean destruidos. No les importa lo que ellos tengan que sacrificar. Entonces, hermano, después de reflexionar en esto, cada vez que nosotros vemos una imagen de ese tipo de personas, los terroristas, hay una metáfora de lo que está sucediendo en la iglesia. Y ese tipo de personas, terroristas espirituales, son los que se esconden en la iglesia y son mucho más peligrosos que los terroristas que se esconden en los países y en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué son más peligrosos los terroristas espirituales? Bueno, porque los terroristas comunes y corrientes solo pueden matar el cuerpo. Pero los terroristas en la iglesia, los espirituales, destruyen la verdad y dejan un rastro de vidas que condenan almas de las personas en una eternidad para siempre. Entonces, para que se dé cuenta la importancia de nosotros como pueblo del Señor, como cristianos, que Judas en su versículo 3 nos dice que tenemos que contender ardientemente por la fe. Tenemos que luchar contra ese terrorismo espiritual, amados hermanos. Sin embargo, como les decía, vivimos en una época en la que el cristianismo ha venido ascendiendo, pero en su mediocridad. Cada vez es más blando, cada vez más despreocupados y cada vez más ciegos e indiferentes a lo que sucede en la iglesia. Por lo tanto, los verdaderos creyentes hemos sido llamados por la palabra en Judas, en su versículo 3, a contender ardientemente por la fe, centrarnos en la batalla para proteger la iglesia de los engañadores que están atacando la verdad. Porque el versículo 4 dice que se han infiltrado sin ser detectados. Una táctica terrorista. Se han infiltrado sin ser detectados y al principio no sabemos quiénes son. Dice el versículo 12, son como arrecifes ocultos en vuestros ágapes. Se reúnen con vosotros y no tienen miedo. Dice ahí sin temor y ahí están. ¿Y cómo es posible que no se les ha descubierto? ¿Cómo es posible que no hemos logrado identificar el daño que están causando en la iglesia? Pues fácil, porque se codean con nosotros, porque están ahí dentro, porque sirven, porque muchos de ellos son pastores, porque otros son líderes, porque otros son ancianos, diáconos, y ahí están. Y no tienen ningún temor. Pues para la mayoría no es obvio quiénes son, y tampoco les preocupa. Y como no les importa destruirse con sus propias mentiras a ellos, precipitándose de esa manera en el infierno eterno, es por eso, hermanos, que son mortalmente peligrosos. Según el versículo 13, ahí se nos dice que ellos mismos se dirigen a la oscuridad. Ellos mismos, según el versículo 7, se dirigen al fuego eterno, a ese castigo. Y no parece importarles. Así que estamos lidiando con un terrorismo espiritual en la iglesia. Y como le digo, cuando digo iglesia me refiero a un sentido más amplio, hablando del cristianismo, del pueblo de Dios en general. Entonces yo quiero que escuche lo que dice Judas al describir para que podamos identificar a estos terroristas, para desenmascarar a estos falsos maestros apóstatas en las iglesias hoy en día. Yo creo que es muy efectivo escuchar este texto. Y perdóname si me voy a extender un poco, porque yo quiero que lea conmigo del versículo 8 al versículo 16. Y si no tiene su Biblia a la mano, que le ponga mucha atención en lo que vamos a leer en este momento.
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Aquí está, mancillan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son las manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, la iglesia está llena de Caín y de Abel. Y muchas veces no identificamos a los Caínes hasta que han cometido esos errores, hablando también del terrorismo espiritual. Entonces, amados hermanos, recuerde que Judas escribe sobre los falsos maestros apóstatas. Apostasía, que significa desertar, apartarse, abandonar la fe, darle la espalda a Dios. Sin embargo, los subrayamos, abandonar la fe, pero muchas veces no abandona la iglesia. Estos apóstatas han escuchado de la fe, han conocido la fe, han conocido el verdadero evangelio, han escuchado el verdadero evangelio, incluso han profesado muchas veces creer el verdadero evangelio, pero lo han abandonado, y ese es el más terrible de los males, para el cual está reservado el infierno más ardiente. Ser expuesto a la verdad del evangelio y rechazarlo es exponerse al tormento más severo, eterno. Entonces, la apostasía es eso: apartarse de la verdad del evangelio, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios exige, y no es nada nuevo. En Deuteronomio 32:15 dice la palabra: Israel abandonó al Dios que lo creó y menospreció la roca de su salvación. Sí, Israel como nación menospreció la roca de la salvación. Y mire ahora, Primera de Crónicas, escuche eso, capítulo 28, versículo 9, donde David le dice a su hijo Salomón: conoce al Dios de tu padre y sírvele con todo tu corazón y con un ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y entiende toda intención de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará encontrarlo, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Esta es una advertencia que David le da a Salomón sobre el peligro mortal de la apostasía. Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y cuyo corazón se aparta del Señor. Maldito el corazón cuyo corazón se aparta del Señor. Y en el capítulo 18 hay varios pasajes también en Ezequiel. En su versículo 24 dice: cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá? Todas sus obras justas que ha realizado no serán recordadas por su traición y su pecado, por ellos morirá. O sea que usted puede vivir externamente
una vida justa, externamente. No estamos hablando de un cambio interior, externamente. Pero de repente, cuando se llega a demostrar que usted, todo lo que usted ha creído, todo lo que usted profesa de ser cristiano solamente fue superficial, dice ahí que morirá eternamente. Y el capítulo 33 de Ezequiel esencialmente dice lo mismo. En Juan capítulo 6, en el Nuevo Testamento, leemos acerca de muchos de los discípulos de Jesús que estaban con Jesús, que ya no andaban con él, que se apartaron. En Juan 15:6 dice que como pámpanos también fueron cortados, pero arrojados al fuego. Y Hebreos también lo advierte, como lo escuchamos, lo estudiamos hace unas semanas atrás también, una y otra vez. Amados hermanos, la apostasía, entonces, a lo largo de toda la Biblia, se identifica como esa deserción de la verdad o apartarse de la verdad tras haberla oído, conocido, incluso profesado, o sea, con nuestra boca, quizás hasta el punto de creerla, pero todo fue externo. Es un rechazo grande por la verdad oída y conocida. Y como le decía, que el pecado más grande va a llevar a un juicio más severo. Ahora bien, de aquellos que son apóstatas, Judas viene y se dirige en este segmento específico a aquellos que han sido instrumentos de Satanás y aunque han desertado de la fe, se convierten en terroristas espirituales mortales infiltrados en la iglesia. Hermano, hay muchas personas con estas creencias de los terrorismos comunes infiltrados en la sociedad. Y ellos tienen una paciencia que hacen una vida completa. Se meten en las oficinas disfrazados, ¿ok? Imagínense, van hasta las universidades para obtener una profesión y de esa manera y se preparan para tantas cosas, tienen mucha paciencia, ¿verdad? Y para infiltrarse con el propósito de hacer todos estos actos tremendos para matar la mayor cantidad de gente posible y ellos autodestruirse también en el proceso. Entonces, todos los apóstatas muchas veces también permanecen en la iglesia con el mismo sentido. Agentes de Satanás disfrazados de ángeles de luz. No todos, pero sí hay muchísimos. Y visten muchas veces como pastores, ¿verdad? Con hábitos muy buenos. Hay sacerdotes, pastores, homosexuales, liberales, otros que llevan hasta un birrete, ¿verdad? De cardenal, otros se visten de manera santa para verse precisamente como ángel de luz. A veces son líderes de una secta herética, otros son profesores de universidades muy famosas o seminarios cristianos incluso. A veces son supuestos eruditos que escriben temas bíblicos para cosas cristianas. Usted vaya a ver todas las revistas cristianas digitales hoy en día, se visten de eruditos y comienzan a enseñar sus falsas enseñanzas, valga la redundancia. A otros les gusta debatir, aparecen en las redes sociales sus programas. Unos son predicadores, otros son sanadores televisivos. Entonces, todos estos terroristas espirituales que enseñan mentiras traen destrucción a la gente, a la iglesia. Están destruyendo almas, agentes de Satanás en la iglesia para corromper y destruir. Miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. También surgieron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, aquí está la clave, que se introducirán encubiertamente herejías destructoras, incluso negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Vienen con sus bombas heréticas y se autodestruyen voluntariamente, condenados ellos por sus propios engaños. El versículo 2 dice, muchos seguirán su sensualidad, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas,
Su juicio desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su destrucción duerme. Hermano, cada vez que se habla de ellos en la segunda carta de Pedro y sobre todo aquí en Judas, ¿sabe que hay algo muy en común que han puesto los escritores acá, Judas y Pedro? Pero se esfuerzan por escribir que ellos también en las acciones de los apóstatas está implícita su autodestrucción, su propia destrucción. O sea, no les importa. Por eso el tema, porque son muy parecidos a los terroristas comunes. No sabemos quiénes son y en muchos casos parece que a la gente no le importa. Se condenan voluntariamente con el único propósito de condenar a los demás. Ellos saben que van para el infierno, entonces quieren llevarse la mayor cantidad posible de gente, de almas con ellos también. No les importa. Entonces, amados hermanos, y el asunto es que esto no es una advertencia, la predicación o lo que nos dice Judas. Hermano, es un llamado a la guerra porque ya están dentro. No es una advertencia que van, no, ya se infiltraron. Entonces, los versículos que leímos del 8 al 11 acá, encontramos unas de las secciones maravillosas en todo el Nuevo Testamento. Encontramos una porción de la Escritura, si usted lo leyó, algo muy elaborado y cuidadosamente elaborado, porque aquí vemos cómo se desenmascara, vemos un desenmascaramiento realmente de esos enemigos terroristas espirituales, enemigos de la verdad, que son peligrosos y requieren un lenguaje muy claro para que lo podamos entender, y al mismo tiempo una condenación severa. Por eso es que Judas aquí lo vemos muy estructurado. Del versículo 5 al 7 tenemos 3 casos de juicios de los apóstatas, que ya los estudiamos. Vemos el primero en el versículo 1, lo que pasó con Israel. En el versículo 5 pasó con Israel. Versículo 6, los ángeles. Y el versículo 7, precisamente Sodoma y Gomorra. 3 juicios para los apóstatas. Y ahora se nos da acá, versículo 8 al 10, 3 características de la naturaleza de ellos o a la que ellos disponen a hacer. Del versículo 8 al 10 se nos dice que son inmorales, son insubordinados y son irreverentes. Luego en el versículo 11 vemos 3 comparaciones de una influencia apóstata: Caín, Balaam y Coré. Imagínense, eso está muy estructurado, esto es algo hermoso, hermano. Ya vimos los juicios, los 3 juicios de los apóstatas. Ahora vemos acá, le decía, su naturaleza, características, que son inmorales, insubordinados e irreverentes. Y luego en el versículo 11 vemos una comparación, mucho la influencia que ellos tienen. Una comparación, ¿qué es lo que ellos hacen? Caín, Balaam y Coré. Es una serie de 3 muy elaborado. Esto indica realmente la importancia que nos lleva esto. La autoridad de la palabra que nos lleva a nosotros a poder tener realmente esta lucha, para que podamos comprender y recordar, y lo ha reducido de esta manera tan hermosa para poder tener un mayor entendimiento, y de esa manera nos ayuda a identificar y a desenmascarar los apóstatas. Entonces, primero les decía 3 casos de juicios, ¿verdad? Ya que precisamente ya lo vimos. La primera ilustración le decía: Israel lo liberó de Egipto, luego debido a eso se apartaron del Señor, se volvieron inmorales, insubordinados, irreverentes. Dios los destruyó a todos en el desierto debido a la apostasía. Los ángeles que moraban con Dios en el cielo se rebelaron, abandonaron su morada. Entonces, y todo lo que sucedió, lo que hoy le llamamos demonios, que hay un juicio para ellos también. Sodoma y Gomorra, el horrible pecado que ahí se dio, pecados homosexuales, personas tan insensatas en esa ciudad que intentaron incluso hacer cosas tan difíciles, y ahí también hubo juicio. Todo esto fue destruido. Entonces, Judas, la palabra en Judas
establece sobre estos apóstatas, hermano, que quienes quiera que sean, ya sean judíos, ángeles o gentiles en Sodoma y Gomorra, van a tener un juicio severo. O sea, aquí no hay excepción de personas, no importa el rango eclesiástico, si es pastor, líder o es congregación, no importa, hay juicio severo, y hay una destrucción. Así que para ayudarnos a entender la apostasía, hemos estudiado esos 3 casos de juicio. Llegamos entonces a un segundo punto importante. Las 3 características de la naturaleza de los apóstatas. Y aquí es donde vamos a aprender por qué Dios los trata de esa manera, ¿verdad? Aquí es donde aprendemos el por qué. O sea, ya conocimos sus juicios. Ahora entendemos por qué serán juzgados y esto es muy revelador. Y les confieso de todo corazón que voy a intentar poder darme a entender con todo esto, ¿verdad? Porque esto es algo muy hermoso y espero decirlo de la mejor manera posible y también con la mayor claridad posible. Porque esto, hermanos, es increíblemente útil si vamos a poder entenderlo y comprenderlo, y solo ruego al Señor que nos ayude y que me ayude a poder entenderlo todos juntos, lo que aquí dice. Dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera estos hombres. ¿Qué hombres? Bueno, los que están identificados ahí en el versículo 4. Personas que se han infiltrado, ¿verdad? Siendo desapercibidas. Personas que ya están marcadas con la condenación. Personas impías que convierten la gracia del Señor en libertinaje y niegan, dice ahí el versículo 4, nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Estos hombres son estos hombres contra los que nosotros, hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe, esa fe que una vez fue dada a los santos y ha sido transmitida también a nosotros. Estos hombres, de la misma manera, o asimismo estos hombres, ¿qué está diciendo aquí? En otras traducciones dice igualmente, para que nos pueda desbloquear el entendimiento. Vamos a entender, Israel cometió inmoralidad. Cuando Moisés bajó del monte, estaban en inmoralidad, cometieron insubordinación, no obedecieron la palabra de Dios, murmuraron, se quejaron contra él, cometieron irreverencia, adoraron a un ídolo y violaron el mismo mandato que Dios había dado en el monte. Imagínense que no había bajado Moisés cuando ya lo estaban ellos incumpliendo. Los ángeles que cayeron cometieron inmoralidad también. Cayeron por su subordinación, no quisieron mantener su morada, no permanecieron en el dominio de donde ellos fueron creados, y los ángeles también se entregaron a la irreverencia, desafiaron a Dios guiados por Lucifer, desafiaron a Dios, no quisieron darle el honor y la gloria que solamente a Dios le corresponde. Sodoma y Gomorra se entregaron a la inmoralidad, se rebelaron contra la verdad de Dios que les había sido revelada por Lot y contra la ley de Dios escrita en sus corazones. Con su propia homosexualidad contradijeron la ley de Dios en sus corazones. Lo que Lot también les había dicho sobre Dios. Cometieron actos horribles de irreverencia, llegando incluso a agredir y a violar, incluso a tratar a santos ángeles que habían tomado forma humana. Entonces, lo que dice aquí al principio, donde dice, no obstante, o asimismo, o de la misma manera, esa es la clave correcta para interpretar todo esto. No obstante, hermano, estos hombres contaminan la carne, rechazan la autoridad, donde dice mancillan la carne, dicen que la contaminan, eso es mancillar, la contaminan, la pervierten, ¿verdad? Entonces, conecta toda la historia de estos 3 casos, de Israel, de los ángeles y de Sodoma y Gomorra, en esta situación de los apóstatas. Que los apóstatas son como Israel, son como esos ángeles insubordinados y como Sodoma y Gomorra, inmorales, irreverentes e insubordinados. Porque los apóstatas hacen exactamente lo mismo. Contaminan
la carne, mancillan la carne. Y eso es que inmoralidad. Rechazan la autoridad y eso es que insubordinación. ¿Verdad? ¿Y qué más hacen? Dice ahí el versículo 8. Blasfeman de las potestades superiores, de los ángeles. Eso es irreverencia. 3 características de la naturaleza apóstata. Entonces, si usted quiere identificar a un apóstata en la o en las iglesias, busque estas 3 cosas, porque deben ser desenmascarados en cuanto a su moralidad, deben ser desenmascarados en cuanto a su desobediencia y deben ser desenmascarados en cuanto a su rechazo de la verdad de Dios, la palabra de Dios, deben ser desenmascarados en cuanto a su irreverencia. Amados hermanos, estas 3 pruebas, créanme que van a funcionar. Porque Israel, los ángeles, los gentiles se caracterizaron por las mismas características: inmoralidad, insubordinación e irreverencia. Otra palabra para irreverencia, bueno, blasfemia. Hay otra cosa que llama aquí la atención en el versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores que mancillan, que pervierten el cuerpo, la carne. O sea que estos hombres, estos apóstatas, dice que también son soñadores. ¿Por qué nos dice esto de que son soñadores? De hecho, la palabra en el griego que aparece ahí es una palabra muy larga, hermanos, perdón. Pero dice, o se lee más o menos así, wotoi enupniasomenoi, donde dice soñadores. Dice realmente que estos apóstatas son soñadores, categóricamente son soñadores. Pero ¿qué quiere decir eso de que soñadores? La palabra común para sueño, precisamente, que se usa también en el Nuevo Testamento, esa palabra es tan larga, pero la que tenemos aquí, pero no es la habitual. O sea, la palabra para soñar que se usa generalmente en el Nuevo Testamento es onar, pero la palabra aquí es precisamente, ¿verdad? Esa que le mencioné, que es muy larga y se usa también en otro libro, como en Hechos, en su capítulo 2, versículo 17, en el sermón que Pedro da a Pentecostés, después que el Espíritu de Dios viniera y el pueblo escuchara las maravillosas obras de Dios en su propio idioma, porque Dios le dio la capacidad de hablar en otros idiomas, o en todos los idiomas, por así decirlo. Pero Pedro viene, se pone de pie y dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sepan esto y escuchen mis palabras. Estos hombres no están borrachos como suponen. Es solo la 3ª hora del día. Esto fue anunciado también por el profeta Joel, dice Pedro. Y cita en Joel 2, 28 y 29. ¿Qué es lo que dice Joel 2, 28, 29? Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. O sea que no es una palabra así tan como que iban a soñar. Es una palabra asociada con visiones y profecías. Entonces decimos que se refiere, hermanos, a sueños reveladores asociados con visiones y profecías. Es por eso que tenemos que tener cuidado, porque el Espíritu Santo ha tenido mucho cuidado en usar esta palabra de manera especial. Esta misma palabra, según la profecía de Joel y la afirmación de Pedro, es algo que se relaciona con revelación, lo que se dice que es en el futuro. Pero hoy la profecía ya ha cesado, la revelación que ya ha cesado, las visiones que ya ha cesado. O sea que a estas alturas no puede venir nadie a decir, a mí yo tuve una visión, tuve una revelación, o el Señor me ha dado una profecía. Porque todo eso terminó ya con la finalización también del Nuevo Testamento. Ahora bien, entonces, amados hermanos, para que podamos entender que lo que tenemos aquí son falsos maestros y que ellos van a usar muchas fuentes para su engaño.
Lo vamos a leer, dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne. Estos que dicen tener todo esto, pero con el propósito de mancillar la carne. Obviamente ellos necesitan una fuente creíble, hermano. O sea, ¿cómo le va a creer la gente que venga de Dios, sino que ellos dicen falsamente, engañando que vienen de Dios? ¿Cómo pueden sonar convincentes cuando dicen, Dios me dijo que le dijera esto? Ellos no pueden decir, mire, yo creo, no, ellos dicen, yo siento, ¿verdad? Yo siento. Entonces los falsos maestros y apóstatas, realmente, aquellos que han sido eficaces, hermano, ellos van a decir, obviamente, que Dios se comunica con ellos de manera secreta en sus sueños, en sus visiones, y que lo que hacen son experiencias reveladoras. Los falsos maestros, pasando por un montón de sectas como Joseph Smith, Benny Hinn, por mencionar algunos, y todos los demás afirman eso, que Dios les ha hablado en sueños y visiones. Por lo tanto, esto trasciende la necesidad de someterse a la palabra de Dios. O sea, ¿por qué me voy a someter a la palabra de Dios si yo recibo revelación directa de Dios? Eso es lo que dicen ellos. Entonces, de todos modos, la palabra de Dios tampoco está en su corazón. Y da una ilusión esto a ellos de autoridad. Y por eso le llaman el apóstol, el profeta, y les gusta esos nombres que ya les dije yo, que solo por llevar eso al principio ya son falsos. ¿Verdad? Entonces rechazan la palabra de Dios. Esa es una interpretación justa. Pero incluso, hermanos, para plantear esto, la cuestión de seños reveladores, para que lo podamos entender. Sin embargo, igualmente estos soñadores, ¿verdad? Que lo que enseñan no es más que el producto de su propia imaginación, también para que lo podamos entender de esa manera. Esos son falsas enseñanzas. O sea, el término es suficientemente amplio como para abarcarlo todo. Esa palabra larga que les mencioné en el griego. Entonces, estos apóstatas con sus mentes malvadas y corruptas se quedan en la iglesia, hermanos, para destruir terroristas espirituales controlados por Satanás. No tienen más que ideas pervertidas, sensuales, rodando en sus mentes y se convierten en la autoridad de sus propios engaños. En forma más simple, rechazan la palabra de Dios y basan sus mentiras en reflexiones de sus propios cerebros engañados, en decir, Dios me dijo. Y en su forma más alta, según ellos, afirman que Dios les habla y que Dios les dijo. Como Joseph Smith, que Dios le dio, le reveló el libro del Mormón. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Que Dios les dio la revelación, que les dijo que hicieran esto o aquello. Que Dios les habló en un sueño, en una visión. Pero en resumen, no están dispuestos a someterse a la palabra, a la autoridad de la palabra de Dios. La han rechazado. Los falsos maestros necesitan una fuente para sus engaños. Necesitan escucharse creíbles. En el Antiguo Testamento, hermanos, para terminar, en Deuteronomio capítulo 13, vale la pena analizar esto con cuidado porque la conclusión es muy importante. Y la verdad, esto es algo muy bonito. Dice el versículo 1. Si un profeta o un soñador de sueños, dice, ahí lo tienen. Esta es la afirmación común de los falsos profetas, que Dios les hablaba en sueños, que es casi sinónimo de un falso profeta. Dice, si un profeta o un soñador de sueños se levanta entre ustedes y les anuncia una señal o prodigio, y la señal o prodigio que les anunció se cumple, tú sabes que Satanás puede inventar algunas cosas, ¿verdad? Y se cumple lo que les dijo, dice, y les dijo, vamos en pos de otros dioses que no han conocido y sirvámosle.
O sea, los falsos profetas, apóstatas, terroristas en el pueblo de Dios, espirituales, insubordinados e irreverentes. Dice ahí que aunque la señal o el prodigio se cumpla, dice el versículo 3, no escucharán las palabras de ese profeta ni de ese soñador de sueños, porque el Señor su Dios los está probando para ver si aman al Señor su Dios con toda su corazón y con toda su alma. Vaya cosa. Es una prueba. O sea que sigue usted a un falso profeta, se convirtió en un soñador de sueños y al final usted ha demostrado que no ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma. Qué fuerte, ¿no? Personas que andan buscando revelaciones más que leer la Biblia. Hermano, deje de hacer eso. Que yo quiero que me den palabra, aquí vengo del profeta. Deje de hacer eso. Se está convirtiendo en uno de ellos. Está abandonando a Dios. Aquí la palabra lo está diciendo. Versículo 4. Seguirás al Señor tu Dios y le temerás. Y aquí vamos. Guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, le servirás y te aferrarás solamente a Él. ¿Qué va a decir aquí? No te vayas con un engañador. Y regresa al versículo 5. Pero a este profeta o a ese soñador de sueños, ¿ven ese sinónimo, hermano? A ese profeta o a ese soñador de sueños dice, mátenlo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor, mátenlo? Porque ha aconsejado rebelarse contra el Señor, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto y los rescató de la casa de la esclavitud para apartarlos del camino en el cual el Señor, su Dios, les ordenó andar. Quiten a ese malvado de ustedes. Hermano, no sé cómo traducirlo con más fuerza para que usted lo pueda entender. Y espero que haya sido claro en esta noche. Cualquier soñador de sueños, si alguien viene y les dice que les habló un sueño, dice ahí que aférrese usted a la palabra de Dios y que no siga a ese soñador. Y si es líder y si es pastor de una iglesia, salga de ahí inmediatamente, con urgencia. Ya se nos está acabando el tiempo. Lo dice Jeremías 23, versículo 1. Ay de los pastores que están destruyendo y dispersando las ovejas de mi prado. Ay de los terroristas espirituales. Siempre han estado ahí, hermanos, nada nuevo. Ay de ellos, porque han dispersado mi rebaño, los han ahuyentado, no los han atendido, pero yo, dice el Señor, estoy a punto de atenderlos a ustedes. Versículo 23. Soy yo un Dios cercano, declara el Señor, y no un Dios lejano. ¿Puede alguien esconderse en escondites para que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Él dice, miren, sé lo que está pasando. Quizás piensen que están escondidos en el banquete del amor. Quizás piensen que se han entrado sin ser vistos. Versículo 25. He oído lo que dijeron los profetas que profetizan en mi nombre y que dicen, ¿tuve qué? Tuve un sueño. ¿Hasta cuándo? Dice Dios, ¿hasta cuándo? Hay algo en el corazón de los profetas que profetizan falsedad, incluso estos profetas del engaño de su propio corazón. Son malvadas pensamientos que ellos tienen. Dice ahí, afirman haber tenido un sueño de lo que Dios le ha revelado, pero dice ahí, todo lo que quieren hacer es hacer, el versículo 27, todo lo que quieren hacer es hacer que mi pueblo olvide mi nombre con sus sueños. El profeta que tiene un sueño puede relatar su sueño, pero el que tiene mi palabra, que hable mi palabra con verdad. ¿Escuchó eso, hermano? El profeta que deje sus cosas, hable lo que quiera, pero el que tiene mi palabra, pues que hable mi palabra con verdad. No escuche a nadie que le diga que Dios le habló en un sueño. A quienes tenemos que escuchar es a quienes nos enseñan la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento también nos advierte sobre esto en Colosenses capítulo 2, en su versículo 18, que lo expande un poco, porque los cristianos son engañados por estas personas, llevan a los verdaderos cristianos por mal camino incluso. Y aquí hay una advertencia en el versículo 18, Colosenses capítulo 2, dice que nadie los defraude de su galardón.
Literalmente les quiere robar esa recompensa que tienen, deleitándose en la humillación personal y en el culto a los ángeles, defendiendo las visiones que ha visto. Hermano, cuando yo escucho a alguien o algo que dice que tiene una visión, yo lo descarto de inmediato. Ese es el fin. Ahí está un mentiroso, un engañador que hace esas afirmaciones. Y por eso muchos cristianos son descarriados. Y así la palabra nos advierte una y otra vez. 1 Timoteo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia porque son mentirosos sin escrúpulos, hermano. Cuidado con los soñadores o que los que dicen que Dios les habla en sus sueños, que se inventan su propia visión de todo. Amados hermanos, yo quiero que podamos entender realmente esto. Y hasta acá nos vamos a quedar con cuestión de tiempo. Yo le invito a que pueda identificarlo de todo corazón. Amados hermanos, yo les suplico que una vez nosotros empecemos esta batalla, que la iniciamos hace mucho tiempo, por contender ardientemente con la fe, yo le pido pero que lo haga de una manera muy sincera. Espero que esto de verdad impacte a nuestro corazón y que también podamos ser buenos defensores de ella. Así que vamos a orar. Yo quiero que a través de esta oración también nosotros podamos decirle al Señor que nos ayude a poder identificar, a luchar y a desenmascararlos. Hay una tarea muy grande, hermanos, dentro de la iglesia y de las iglesias en general. Y espero contar siempre con su apoyo y con su ayuda. Vamos a orar. Señor, esto es muy importante para nosotros. Nos duele la ruina en la que se ha convertido el cristianismo hoy en día. Cristianos flojos, cristianos blandos, cristianos mediocres. Ya no les gusta esforzarse, Señor. Ya no les gusta estudiar la palabra. Ya no les gusta meditar en ella. Que cualquier cosa hoy los detiene, Señor. Padre, nos duele realmente toda la inmoralidad, la insubordinación y la irreverencia de aquellos que dicen representarte a ti, Señor. Pero a nosotros, a ese remanente fiel, verdadero, ayúdanos a ser fieles, a ser muy sabios. Padre, te pido que nos armes para ser eficaces en la lucha ferviente por la fe. Te anhelamos, Señor, y amamos servirte eficazmente. Y te pedimos por eso con una gran gratitud, Señor, sobre todo en nuestra iglesia. Te pido, Señor, que puedas levantar, que puedas obrar en corazones para que luchen ardientemente, si es posible en todo, Señor, pero como en toda iglesia. Señor, hay cizaña y hay trigo. Muchos escucharán este mensaje y seguirán actuando con sus vidas normalmente, sin ir a la palabra. Otros realmente, Señor, van a tomar la seriedad del asunto y a partir de este momento se van a ser realmente defensores en la lucha contra la verdad, Señor. Te suplico, Señor, que pueda guardar siempre nuestra iglesia con todo esto y que puedas equipar a nuestra iglesia, Señor, con todas las herramientas necesarias para poder luchar contra todo esto. Gracias, Jesús, por darnos esto a través de tu palabra, por afirmarnos a través de ella, Señor. Padre, es un gran regalo que no merecemos que tú le das a nosotros como iglesia. Todas estas verdades bíblicas para abrir nuestros ojos y tener, Señor, un entendimiento de todo esto. Gracias, Señor, por la palabra tan hermosa que nos has dejado, Señor. Y ayúdanos a ser siempre fieles a ella. En tu nombre, Señor, hemos orado.
Amén y amén. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado en esta noche. Nos vemos el día sábado. Tenemos nuestro megaculto. Seguimos con estos temas sobre la apostasía. Firmes en la verdad, lo que hemos estado predicando durante todo el mes de octubre. Y recuerden, las dos predicaciones del sábado y la del domingo va a estar siempre basado en que tenemos que estar firmes en la verdad. Así que les esperamos. Haga su tiempo para que nos pueda acompañar. No se preocupe también por el refrigerio del sábado. Está incluido en nuestra reunión. Así que para que pueda estar usted tranquilamente ahí, juntos con todos nosotros, aprendiendo del Señor, exaltando y adorando su nombre. Así que les esperamos, hermanos, el fin de semana en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Tengan una feliz noche. Gracias y paz.